580 AM, aquí en Guatemala, país de la eterna primavera. Este es el primer domingo del año 2013. Déjenme contarles que está concurrida la cabina de Radio Progreso la mañana de hoy, en el que estamos arrancando un nuevo ciclo de un año gregoriano. Me acompañan la mañana de hoy, 6 de enero, Día de Reyes en la ortodoxia de la cristiandad, el ingeniero eléctrico Byron Iván Azurdia Martínez, primer secretario del Consejo de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Julio Rolando Mayén Lemus, investigador y simpatizante de M de la Q, y un servidor de ustedes, abogado y notario Jorge Luis Mayén Obregón, director de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Es un grato placer contarles también que nos acompaña como conductora invitada la comunicadora social Diana Alonso, formada en la Universidad Mesoamericana, reconocida presentadora en el ámbito televisivo guatemalteco, galardonada entre otros con el premio Luna de Plata como mejor presentadora del año 2012 a nivel regional por la segunda ciudad más importante de Guatemala, nuestro querido Quetzaltenango, nombrada visitante distinguida por el gremio periodístico y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, República Federal de México, por su trayectoria televisiva a nivel regional en su natal Mazatenango, Suchitepeques. Actualmente sirve como presentadora en el renombrado noticiario nacional Telediario al Amanecer, que se transmite de 6 a 8 AM por Canal 3, el super canal de Guatemala. Pero bien, también vaya un saludo muy especial para nuestro querido hermano Víctor Atopo en Caracas, Venezuela, por su valiosa colaboración en la difusión de este programa y del programa también hermano de este Punto Clave Internacional, el cual se difunde por la comunidad, por la televisión comunitaria allá en la ciudad de Caracas y en otros medios que Víctor Atopo tiene a bien trasladar estos conversatorios, estas charlas filosóficas. También un saludo muy especial para Alejandro Liscano en Bogotá, Colombia, quien colabora muy estrechamente con la dirección del programa Conócete a ti mismo y de Punto Clave Internacional, nuestro distinguido periodista y locutor Hugo Neftalí Álvarez, a quienes deseamos que siga recuperando rápidamente y muy pronto plenamente su estado de salud, que ha estado sufriendo quebrantos de salud por ahí, pero esperamos que pronto se restablezca para activar no solo a nivel de los medios mencionados, sino también como primer asesor del Consejo de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Pero bien, esperamos que esta mañana nuestro conversatorio sea del agrado de todos nuestros oyentes, no sin recordarles también que tenemos en cabina el 2254-2438 de Radio Progreso, y nos pueden también sintonizar a través de la internet en el radioprogresoguatemala.com. accesan radioprogresoguatemala.com para internet, así como a través de el Facebook. Diana, bienvenida a este grupo de parlanchines, a este grupo de tertuliantes. Aquí nuestros contertulios están gratamente complacidos por tenerte con nosotros y los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, así que un saludo a todos los oyentes que nos están, pues valga la redundancia, escuchándonos en todo Guatemala y alrededor del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com. Es un gran honor realmente para mí estar en el seno de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, una visita que ya se había contemplado desde meses atrás, pero hoy finalmente estamos aquí para poder compartir de esas anécdotas, experiencias, pero también sentidos críticos y puntos que se pueden generar en cuanto a un tema muy interesante. Y es que precisamente el tema de hoy, gracias ya por la invitación, vamos a hablar sobre el año 2013 y ese cambio de una nueva era. Para hacer un poco de recuento en un momento coyuntural, Guatemala pues vivió el pasado 21 de diciembre un momento histórico. Los ojos del mundo entero estaban puestos en el país. Profecías, creencias, tradiciones estaban puestas simplemente porque se había dicho que venía un cambio de era, el famoso 13 Bactún, y que en su momento se pensó que iba a ser el fin del mundo, y luego otras interpretaciones decían que no iba a ser el fin del mundo, sino era un cambio de energía que se avecinaba para toda la humanidad del planeta Tierra. En fin, tantas circunstancias que giraron en torno a eso, y por ello es que el tema de hoy es 2013, cambios de era. ¿Realmente va a haber un cambio de energía como se dijo? Así que vamos a iniciar entonces con la participación del señor Byron Azurdia. ¿Qué nos dice realmente la EMECU en cuanto a este punto crítico de un tal cambio de energía? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de volver a dirigirme a todos los radioescuchas. Para mí siempre es un placer venir a esos conversatorios para darles sus puntos de vista. Efectivamente, para la EMECU, pues el cambio de era fue ya hace 101 años, a través de nosotros lo que llamamos el juicio de mayoría, que se dio el 5 de abril de 1912. Efectivamente, no es como todos los hermanos pensamos, ¿verdad?, en su momento de que iba a ser un cambio dramático en la parte física. No. Los cambios de era, básicamente, como tú muy bien lo dijiste, son energéticos, si lo podemos analizar desde ese punto, y son espirituales. Esos cambios no vienen de la noche a la mañana, los cambios se construyen. Nosotros mencionamos el séptimo día, que empieza a partir del 5 de abril de 1912, como el cambio hacia la comuna universal, donde nuestro planeta ya es parte de esta comuna del universo, donde ya empezamos nosotros a aceptar lo que es la ley de amor. Cuando hablamos de la ley de amor y el cambio, efectivamente no es un proceso de que hoy es el juicio de mayoría, hoy fue la limpieza espiritual, sino que esa limpieza continúa, y este quehacer de la nueva era, o de la nueva era que para nosotros empezó hace 101 años, pues se construye todos los días. Se construye obviamente mediante la parte física, que es donde nosotros podemos actuar y podemos depurar nuestra alma, y empezamos a desarrollarnos espiritualmente. Pero ese desarrollo espiritual, vuelvo a repetir, no es de la noche a la mañana. Si bien es cierto, la parte espiritual no tiene tiempo, la parte física donde nosotros estamos sí tiene tiempo. Entonces estamos construyendo todos los días esta comuna. Este quehacer de todos los días nos va a llevar realmente a vivir esa comuna. Pero nosotros en el séptimo día, pues lo estamos dimensionando en 750,000 años para terminar el séptimo día. Entonces imagínate, Diana, que bueno, esto no puede ser de la noche a la mañana. Es como cualquier otro tipo de proceso, incluso material. Cuando nosotros empezamos con un proceso material, hay varias etapas que hay que agotar. Eso son nada más para empezar, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Ustedes hablan de un cambio de energía que puede ser propiciado por la misma naturaleza, o tiene que ser convincente directamente en el ser humano, y esto se lo pregunto al licenciado Jorge Luis Mayén, también de la EMECU. Bueno, pues creo que la humanidad per secula per seculorum
ha manifestado siempre su alto grado de expresión material, inclinado siempre a lo palpable, a lo objetivo, a lo que se ve, se cree, y lo demás son cuentos chinos. Por ahí se acuñó ese término desde hace como 2000 años, y por lógica circunstancia todos quisiéramos ver, cuando se habla de un cambio de era, cuando se habla de un cambio, quisiéramos ver palpablemente, físicamente, esos cambios. Las pesadillas apocalípticas que han acompañado a la humanidad, producto de las hecatombes y de las catástrofes históricamente registradas, conocidas y por ahí compendiadas literariamente, han llevado precisamente a la psicología de la población a esperar siempre circunstancias que trasciendan al campo de su vida ordinaria, a través de erupciones volcánicas, de hundimientos de continentes, de terremotos. Y si a eso le agregamos que el fundamento occidental en cuanto a religión hablan de un famoso terremoto cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, el cual, dicho sea de paso, figura en el Apocalipsis, pues configura una idea de un cambio de era, de un fin del mundo, no de un fin del mundo como planeta en sí, sino del estado de cosas, del régimen de vida económico, político y social que empuja en una mezcla de lo físico y lo metafísico en el Apocalipsis. Y nuestra escuela no es excluyente de esa visión de alguna manera. Cuando Byron hablaba del 5 de abril de 1912 y conformaba lo que nosotros conocemos como el juicio final y de mayoría, ocurrido precisamente en esa fecha, vinieron a la mente de todos los estudiantes, simpatizantes y seguidores de las doctrinas contenidas en el Gran 14 de Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, ese sabor a fiesta que se termina, porque así mismo lo dice hasta de una manera jocosa el maestro fundador de nuestra escuela, cuando dice: hasta aquí, señores, esta asamblea le ha puesto una liquidación y se van a sus mundos de sus afinidades aquellos que ya no pueden estar con nosotros porque no acataron la ley de amor. Lanza de alguna manera una transición de 90 años, dispuesta de una manera espiritual, trasladada al plano físico, diciendo que quedan sentenciados los que están en su momento físico, en ese 5 de abril de 1912. Deja sentenciados, dice, a su presente existencia, al transcurso de 3 generaciones que se encontraban en ese momento. Podríamos hablar de niños, padres y abuelos, así se refiere el texto. Deja marcados 90 años de una transición generacional, 3 generaciones que han de transcurrir, que lo sintetizaron en 90 años, y es precisamente ahí donde vienen precisamente las ideas apocalípticas, porque efectivamente el texto de M. de la Q, un poco más adelante y por separado, habla de que habrá necesariamente en cumplimiento de profecías que no son exclusivas del mundo religioso, que se quitará todo lo que estorbe al ser humano sobre la faz de la tierra para que sea efectivo precisamente ese nuevo régimen económico, político y social denominado la Comuna de Amor y Ley. Entonces se configura la idea del cataclismo que sí está contenido dentro de la expectativa doctrinaria de M. de la Q. Un cataclismo geológico donde habrá hundimiento de continentes y emergerán nuevos continentes, y producto de esa hecatombe habrá un desprendimiento de la masa geológica, habrá un desprendimiento que se originará y derivará en un nuevo satélite. Entonces ahí es donde surgen las ideas apocalípticas, también al seno de la filosofía espiritista. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre,
Rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Pues bien, te manifestaba, pues hacía un pequeño resumen, un pequeño esbozo de lo que al seno de nuestras propias enseñanzas se perfila en relación a cambios de era y obviamente desde el punto de vista no solo espiritual, porque sino también eminentemente físico, porque el hecho de ofrecer una hecatombe, ofrecer hundimiento de continentes, eso definitivamente, y un desprendimiento de parte de la masa geológica, no tiene nada de espiritual, tiene mucho de físico, porque le da cumplimiento a que 2/3 partes de la humanidad serán arrastradas en esa hecatombe. Porque, perdona que te interrumpa, entonces prácticamente la EMECU también se confunde, da una fecha y sin embargo el mundo continuó. Y va a continuar, como lo bien decía Byron, va a continuar. El séptimo día arranca el 5 de abril de 1912 y concluye 750 siglos después. Quiere decir que ya hemos consumido lo del primer siglo. Ya estamos a 100 años precisamente. El 5 de abril de 1912 ese fue el primer centenario de ese juicio final y de mayoría. Pero específicamente en relación a esa hecatombe, a ese cambio de era físico, violento, grosero, por decirlo así, no tiene fecha. Es más, las enseñanzas de M. de la Q categóricamente indica el maestro fundador que el día y la hora de ese acto, de ese suceso, de ese hecho natural, no tiene fecha específica, no tiene fecha determinada. Simple y sencillamente dice que estemos trabajando como siempre, llevando una vida normal, porque nosotros comprendemos y enseñamos que la vida es eterna y continuada y que pues la vida del cuerpo físico es transitoria. Por consiguiente, nosotros debemos seguir dándole cumplimiento a la ley del trabajo y del progreso y seguir avanzando en la figura del desarrollo de la civilización. Pero que vaya a ocurrir mañana, pasado mañana, dentro de 500 años, dentro de 1000 años, bueno, que son 1000 años, 500 años en 750 siglos. No importa cuándo vaya a ser ese proceso geológico, cuándo se vaya a dar ese suceso a nivel de todo el planeta. No hay una fecha específica. Tan es así que el mismo maestro indica, y de una manera muy severa, que todo aquel que señale día y hora se señala a sí mismo como un falso profeta. Y esto definitivamente el gobierno del espiritismo, a través de sus consejos que gobiernan el plano primero, donde se encuentra inmerso nuestro planeta, nuestra constelación, el sistema solar, no iba a caer en ese aspecto. Así que de alguna manera o de otra, las ideas apocalípticas las hemos abordado en la medida en que hemos permitido una psicosis de carácter físico. Ciertamente se hablaron de 90 años y me voy a referir un poco al aspecto, porque a veces se entrelazan, cuando ya se habla de número de años y de fechas, se entrelazan. ¿Qué pasó al seno de M. de la Q con la famosa transición de los 90 años? Gran cantidad de simpatizantes como que cayeron en la decepción. Cuando llegamos al año 2002, transcurrieron los 90 años de la transición y no pasó nada. Confundieron y pensaron en un momento determinado equivocadamente que en el año 2002 iba a ser el cataclismo obligadamente, porque se había pasado los 90 años de la transición. No, queridos contertulios y querida audiencia, los 90 años marcaron simple y sencillamente un periodo de tiempo en el que se suponía, a ofrecimiento de la enseñanza de M. de la Q, que iba a estar plenamente instaurada y en todo su apogeo un nuevo régimen económico y social, político, económico y social, el gobierno del espiritismo a través de la comuna de Amor y Ley. Obviamente pasaron los 90 años y
Y uno se pregunta, ¿será que estamos viviendo en una comuna plena? ¿Será que estamos viviendo en un régimen comunal? Hasta eso, que va a ser motivo de un tema posterior, en el que vamos a dilucidar que también es un proceso, y que si marcó espiritualmente 90 años, no específicamente iban a ser los 90 años como tal. Habría que haber un exceso, porque aún tenemos todavía personas que tienen 115 años, que andan por los 110 años, eran aquellos niños que todavía están pendientes ahí de un proceso de transición. Entonces son dos figuras distintas. No nos podrían acusar de falsa profecía o cosa por el estilo, sino que hubo seguramente una mala comprensión de la enseñanza. Ahora bien, que vaya a haber un cataclismo, efectivamente hay también una apocalipsis parcial, por decirlo así. Hay un apocalipsis parcial geológico a través de un cataclismo geológico, que sería el segundo luego del parimiento de la primera luna. Así que básicamente ese sería el puntal de donde se desprendería el por qué en M de la Q se entiende que va a haber un cataclismo, pero no dice cuándo. Puede ser mañana, puede ser pasado, o a lo mejor dentro de 1000 años, dentro de 500 años. No nos debemos de preocupar por ello. Ese es básicamente el punto de vista de M de la Q. Bueno, pero volvemos a directamente a analizar. Se da una fecha 1912 y repito y vuelvo a concluir en esto. Simplemente ustedes dijeron también, funciona como al final un falso profeta. Se prevían desastres naturales, un cataclismo que podría terminar directamente con la humanidad, o simplemente se tenía que reciclar. Y ahora nuevamente, pues, con toda la situación que se generó del cambio de era, vuelve a pasar lo mismo y se generó una gran expectativa. Y podemos mencionar también cuando se da el cambio de siglo, recientemente en el 2000, cuando se decía que iba a haber una transición entre la era digital y la análoga, y que se iba a paralizar el mundo. Muchas personas incluso se suicidaron y fue historia en el mundo entero todas estas situaciones. Y realmente caemos a la conclusión, seguimos continuando, el cambio de energía se está dando, se va a dar. ¿Cómo se percibe realmente? Sí, Ana, yo creo que uno de los temas que tenemos que abordar en este programa es el problema básico ha sido la mente mágica que hemos tenido nosotros, producido básicamente por nuestra educación religiosa, donde pensamos que todo es por obra y gracia del Espíritu Santo, y cosas que no son así. Las cosas son tan sencillas y por la misma necesidad de tener algo en qué creer. Por supuesto, la misma necesidad que nosotros tenemos de nuestra deidad, como vuelvo a repetir, la mente mágica que tenemos en base a nuestra educación religiosa, pues nos conlleva a pensar en el cielo, en el infierno, pues en cosas que realmente no existen, y que de alguna manera nos hacen pensar que las cosas van a ser así, que va a haber un cataclismo donde de alguna forma todo el mundo nos vamos a ir al infierno, o todo el mundo nos vamos a ir al cielo. ¿Qué pasó realmente con la era prehistórica, que los dinosaurios, qué fue lo que ocasionó? Y insisto en esos cambios, y precisamente por ello hacíamos énfasis en esto para darle paso a la participación del licenciado Julio Rolando Mayel, porque también a lo largo de la historia de la humanidad hay diferentes personas, profetas. Nostradamus fue uno de los más famosos, que predijo cosas que iban a pasar. Así que, Julio Rolando, bienvenido, el micrófono es tuyo. Sí, buenos días. Al hablar de cambios de era y hablarlo en aspectos más sociales y terrestres, por así decirlo, tenemos que retrotraernos un poco a la concepción de mitos fundacionales de las grandes culturas, y también la gran cultura de Occidente tiene sus mitos fundacionales, ya no en una cultura aislada, sino en la convergencia de varias culturas a través de la religión católica. Entonces, al hablar de mitos fundacionales, nos encontramos de que todo tiene que tener un principio y por ende todo tiene que tener un fin. Conforme la ciencia fue avanzando, nos fue demostrando que estos ciclos no son tan propios del mundo subjetivo, sino que el mismo planeta Tierra tiene ciclos en los cuales la naturaleza se renueva
y cambia su estructura o se adapta a nuevos sistemas de ecosistemas que por una u otra razón van apareciendo en el sistema Tierra y dan pautas a los sistemas evolutivos terrestres. De esa cuenta se fueron creando ciertas teorías que al mezclarse con estos mitos fundacionales crean lo que nosotros llamamos como el fin apocalíptico de los tiempos, o en las masas de la ideología mundial crea los fines. Guatemala pues tuvo ahorita estuvo bajo la lupa del mundo con el famoso 13 Bactún, en el cual el calendario maya llegaba a su fin, o su conteo largo llegaba a su fin, mas nunca se explicó en qué consistía o se concretizó a la búsqueda en qué consistía este fin de conteo largo. Entonces se creó toda una serie de especulaciones, hasta Hollywood tuvo a bien de ganarse su gran tajada sobre este tema al crear una película hace 4 años denominada 2012, donde nos mostraba una interesante concepción de ese fin del conteo largo de los mayas, pero no explicaba y especulaba, sobre cómo es que se podía dar. Cuando vemos esto, entonces vemos de que dentro de esos mitos fundacionales comienzan a surgir personajes que comienzan a tratarle de dar una explicación al porqué de esos cambios. Vamos a poner un ejemplo de mito fundacional y un mito fundacional también al entorno sociológico. El mito fundacional al entorno de una sociedad, pues el más famoso o el que se nos enseña de primera mano es el mito de Sargón y la fundación del imperio babilónico, que después es tomado y trasladado al mito de la fundación del pueblo judío. Otro mito fundacional pues lo encontramos en la famosa historia de Rómulo y Remo y cómo fundan la ciudad de Roma. Eso es en el contexto puramente social. Pero ¿qué pasa en el mito fundacional de las ideologías o de las creencias que impregnan el ideario humano? Pues el mito fundacional se crea en la figura de aquel que trae la revelación, que trae el mensaje divino y que lo esparce a la humanidad. Acompañado de eso, pues encontramos personajes de menor relevancia que le dan seguimiento y acompañamiento a esa revelación y que con el paso del tiempo se constituyen en lo que moralizadores o profetas de las distintas religiones o creencias que vienen a darle más fundamento o darle cohesión a la creencia que en algún momento se dio de manera dispersa y de una manera muy general. Esto crea pues dentro del ideario humano pues la expectativa o del adepto a determinada creencia en qué va a suceder. El ser humano es muy dado a la necesidad de creer en algo. Entonces al preguntarle a estos iluminados sobre las creencias generales que dio tal hombre mítico, ellos comienzan a especular y comienzan a tener este tipo de visiones o contactos con el supuesto mundo espiritual, donde les dicen de que cambios se avecinan no solo en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. De esa cuenta, pues el siglo XX estuvo repleto de este tipo de personas. Podemos mencionar entre ellas no solo al maestro fundador de la escuela, sino también a Edgar Cayce, uno de los grandes profetas reconocidos en Estados Unidos. Él empezó su labor dando recetas a personas allegadas a él que supuestamente él tenía en sueños, y con el largo del tiempo él entraba en trance en trance profundo y se daba cuenta de que no solo daba recetas para la curación de personas que acudían a él por males que no lo encontraban cura en su momento, sino que también empezaba a dar mensajes sobre los tiempos que él manejaba. Edgar Cayce, recordemos, murió en 1945. Por lo tanto, toda la concepción que dio él sobre profecías y todo es muy parecida a la concepción tenicadista. Ellos manejan la inmersión y sumersión de continentes, el cambio. Él también maneja un cambio de era. Él habla mucho de los esenios, a pesar de que él, por ser una persona de escaso nivel cultural, él tuvo educación hasta los 16 años y después tuvo que retirarse y empezar a ayudar a sus padres en su casa. Su centro de operaciones estuvo en Utah.
y actualmente en el internet, cuando se refieren a profecías a profecías recientes, nos remite a Edgar Cayce, porque el 90% de sus profecías se han cumplido. Él vaticinó acertadamente el asesinato de John F. Kennedy, grandes empresarios se abocaron a él en su momento para ver cómo es que iba a prosperar su negocio. Tenemos también allegados a la presidencia de Theodore Roosevelt, a llegarse y preguntarles qué rumbo iba a tomar la guerra, y para el disgusto de estas personas, pues él les decía de que si no se aliaban a Rusia, la guerra iba a ser canoa. Y entonces incluso dicen que ese fue el gran giro que tuvo la Segunda Guerra Mundial, de que por qué las potencias norteamericanas aceptaron la ayuda a Rusia. Y él, como el maestro Trincado, él decía, Edgar Cayce sostenía que en Rusia estaba comenzando una gestación y iba a ser bendita, porque ahí era donde estaba el germen de la creación de un nuevo sistema, no de producción, pero sí de un nuevo sistema de vida, pero que este sistema de vida no tenía que ser impuesto, y que por eso de primero iba a fracasar, y que después iba a venir un surgimiento paulatino de este nuevo sistema dentro del... Pero eso es precisamente, disculpa que te interrumpa, eso es precisamente el gran meollo, el gran problema que ha surgido siempre dentro de las corrientes del pensamiento filosófico, tanto materialista como idealista, porque producto del relato que haces, por ejemplo, de Cayce, que era en estado, según nosotros, medianímico de alguna entidad, él recibía la revelación, y el espiritismo no es excluyente, es participativo, y no ha sido, por decirlo así, heredad de una porción de la población. De la actividad de los maestros de luz ha estado en todo el planeta. Sin embargo, a ese respecto, es que me recuerdo que hay un famoso investigador guatemalteco, un neurólogo muy reconocido, precisamente allá por nuestros lares, el doctor Letona, famoso neurólogo, que en su tesis de graduación de grado, él investiga y dice, acusa dentro de su profesión de médico, en su tesis, su ponencia, dice que las profecías de Juan en el Apocalipsis son producto de un delirium, son producto de su mente calenturienta, y que está en trances de febriles, lo que le hacen, y alguien anota todo eso como una posibilidad, y así acusa a todo el mundo de la academia y materialista, a todos los que perfilan a través de un proceso legítimo medianímico la posibilidad de este tipo de cambios. Ahí es donde entra el choque. Pero ahí vamos a eso, donde el ser humano necesita algo en que creer. Si no, vamos a ejemplos más ridículos, como lo del Pulpo Paul para el Mundial, que todo el mundo le apostaba, y sin lugar a dudas hasta predijo, y España gana el Mundial, como lo dijo el famoso Pulpo, ¿eh? Que luego terminó en ceviche. Y es que ahí es donde vemos el contexto social de la creencia. Recordemos que la profecía, cuando se estudia desde un punto de vista de las materias duras, nos encontramos de que tiene un alto grado de variabilidad, tanto así de que se maneja las profecías desde el punto de vista de las matemáticas y de la física avanzada como un número n de posibilidades, donde si se actúa de tal manera se va a obtener tal resultado, si se actúa de otra manera se va a obtener otro resultado. Y en sí, cuando uno teoriza sobre las profecías y cambios de era, nos encontramos de que son un cúmulo de posibilidades, y que ni siquiera los físicos, los grandes físicos, se excluyen. Albert Einstein, y también se me escapa el nombre, salió en esta película de Mente Brillante, un matemático. Ellos decían de que no se podía excluir, sino que hablaban de una teoría de variabilidad y de posibilidades, en la cual entraba al juego un azar, pero que ese azar tenía que tener cierto grado de permeabilidad o de acierto. De lo contrario se convertía en un dato estadístico no confiable. De esa cuenta vemos de que también eso se traslada también al mundo ideario o el mundo ideal,
y vemos cómo comienzan a dar estas contrapartidas, donde encontramos iluminados que dan y vaticinan y que no logran en un cierto número a acertar a sus profecías. Edgar Cayce no fue el caso. Las predicciones que podemos encontrar o las visiones que se encuentran en el seno de la escuela no son la excepción. Vemos de que el mundo sufre, o el entorno social sufre un desencanto con todas estas corrientes, cuando en la medida que pasa el tiempo no ven esos cambios palpables, pero ni siquiera en el campo espiritual, y por el contrario se ven retrocesos en el campo espiritual, donde antes pues tendríamos que encontrar cambios plausibles de ideología. Pues hay grandes retrocesos. Las religiones pareciera que cobraran mayor auge por esa misma necesidad del ser humano en creer en algo, y vemos cómo estas corrientes se van menorizando en la medida en que los profetas se van diluyendo. Cuando hay una estructura y una base bien organizada como la religiosa, pues vemos de que estos tienden a conservarse en el tiempo. Ahí tenemos pues la religión judía pues se mantiene vigente, esperando la venida del segundo Mesías, de su Mesías. No sabemos si eso va a venir. La religión católica, por ser una religión católica y tener contemplado dentro de su seno varios mitos fundacionales, pues vemos que es la que con mayor facilidad se ha venido adaptando y se ha venido como renovando a través de sus distintas sectas. Y la religión musulmana pues es la única que no tiene un campo apocalíptico como tal, pero toma prestado el judaico, y está a la espera de esa segunda, de ese cambio de era. Cuando nos saltamos al otro campo, pues a campos más empíricos y más sociológicos, pues dentro de la cosmogonía maya, pues se esperaba también ese cambio de energía. Ese cambio de energía, pues no solo esa antigua sociedad pues lo menciona, pues vemos de que en Asiria pues ya se hablaba que a partir de cada 36,000 años hay un cambio de energías debido a lo que ellos llamaban una estrella o un planeta X que ronda nuestro sistema solar y que causa trastornos en nuestro planeta. De ahí vemos de que cuando se traslada ese mito al campo del estudio, pues con cierto recelo los científicos pues comienzan a debatir y a especular un poco de que en el universo por lo general los sistemas solares están compuestos por sistemas binarios, y que nuestro sistema único de estrellas es algo extraño en el universo, de que solo haya una estrella solitaria con un cuerpo elevado de número de planetas, y comienzan a buscar a las cercanías del sistema solar otro ente o otra estrella que pudiera causar este flujo y reflujo de las condiciones del cambio planetario, y comienzan a especular en las famosas estrellas enanas o marrones, que son un poquito más grandes que Júpiter y que no tienen luminosidad suficiente para ser captadas por planetas cercanos a una estrella más luminosa como la del Sol. Estas estrellas marrones o enanas pues son especulativas, están ahí en la teoría, pero explicaría muy bien la famosa teoría del planeta Némesis o del planeta Genjo, que cada cierto tiempo se acerca a la Tierra y causa disturbios y planetas, y así encontramos de que también dentro de ese campo se comienzan a crear ciertas paranoias o ciertas situaciones apocalípticas que no son comprobables, que están basadas en un mito fundacional y que ahora se les trata de dar una explicación más científica, y vemos a los científicos con sus radiotelescopios y telescopios enfocarse al cosmos en busca de esta segunda estrella hermana del Sol, y que posiblemente no se encuentre, o si se encuentra pues estamos a la espera, ¿va? Bueno, pues según tu planteamiento podríamos quiero recordarle a todos los radioescuchas en cualquier parte del mundo y en Guatemala que si usted está interesado en este tema, pues también puede hacernos llegar sus comentarios al número telefónico 2254-2440, así que están ya 38. También al 2254-2438, repito,
54 24 38. ¿Alguna duda que se está generando? También el punto de opinión de ustedes es muy importante, así que por favor comuníquense con nosotros a Radio Progreso Guatemala, la onda de la alegría. Un tema muy interesante, 2013, y podemos sacar un sinfín de conclusiones hasta qué nos dice la numerología, y es que el ser humano necesita siempre algo en que creer. Quiero compartirles algo sobre el número 13. Se asocia el número 13 con un número de mal agüero también. También puede ser producto de Hollywood. En países como Latinoamérica, el martes 13 es el de mala suerte, aunque yo nací un martes 13 y no creo que haya sido tan de mala suerte. Y en otros países, el viernes 13. Pero hay un punto importante, algo en que creer. Saben ustedes, por ejemplo, que el capítulo 13 del Apocalipsis pues predice la venida del anticristo, justamente el año 2013. En Fórmula 1 pues se omite el número 13. En edificios de los más altos del mundo tienen del piso 12, se pasan al 14, omiten el número 13. Incluso en las aerolíneas nunca se va a encontrar el asiento número 13. Mucho respeto al número 13. Y también dice que toda la situación que se va generando es que cada estación dura 13 semanas. Es un número clave también. Para los mayas el número 13 era de suerte. Sin embargo, la numerología lo descifró de 1 más 3 es 4 y 4 es muerte. Por ejemplo, datos así para poner más enriquecedora este aporte en relación a qué nos dice realmente el número 13. Mal agüero, buena suerte, resurgimiento de energías, se acaba el mundo o no se acaba, nadie lo puede decir. Isaac Newton llegó en un momento determinado, el gran matemático inglés, a decir que en el 2060 iba a ser el fin del mundo. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Radio Progreso Guatemala, Conócete a ti mismo, un programa dirigido por la Escuela de Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Así que saludos a todos los amigos que nos están escuchando a través de los 4 puntos cardinales. Y es que estamos llegando en esta mañana de domingo, el primer domingo del año 2013. Situaciones que pueden generarse, pero lo más importante es que ese cambio de energía lo generemos por nosotros mismos, porque se habla de un cambio de energía. Ustedes mencionan una famosa ley de amor, pero si lo propicia la misma naturaleza a través de un cambio climático que sí es evidente por situaciones científicas y palpables, o simplemente también debe ser en convicción de uno. Y esto precisamente porque al inicio de cada año todos nos proponemos que vamos a bajar de peso, que vamos a ahorrar para comprarnos tal vez un carro, que vamos a, en fin, a dejar de fumar y todo. Pero muy pocas personas se comprometen o se hacen la promesa de tratar de ser una mejor persona, que creo que eso va derivado de un cambio de energía real. Por supuesto, Diana. Yo mencioné originalmente en mi exposición de que estos cambios son paulatinos, ¿verdad? El cambio obedece realmente al progreso de cada una de las personas. Tú estás en este mundo básicamente encarnada para poder saciar tus instintos y, como tú dices, llegar a ser una mejor persona. Y todos estos mundos, todos los mundos del universo son escuelas donde cada uno de nosotros vamos a habitar, no en cada uno de ellos, sino en cada tipo. ¿Verdad? Ese es el cuarto mundo, tal como nosotros lo estudiamos en la escuela. Y tiene un proceso, y vuelvo a repetir, los procesos no son de la noche a la mañana. Cuando tú vienes y encarnas, tienes un propósito de vida, y ese propósito de vida te va a enseñar a hacer de ti una mejor persona. Entonces es ilógico que nosotros pretendamos cambiar el ciclo de un mundo de expiación a un mundo ya desarrollado en un solo día. No, eso tiene que ser un proceso. Les vuelvo a repetir, en cada una de las encarnaciones que tú tengas en cada mundo vas a mejorar.
y por lo tanto el tiempo sí es susceptible en la materia, pero no en el espíritu. Por eso es que nosotros somos coeternos y eternos con el Padre Creador, y efectivamente infinitos. No tenemos fin, no morimos. Lo único que hacemos es empezar a desarrollar nuestras aptitudes y llegar a ser unos maestros de la creación. Cuando digo maestros de la creación, tampoco es de la noche a la mañana. Tienes que pasar todo el proceso, muchísimas existencias, para poder llegar a incluso a dominar un instinto, un solo instinto, que te pueda llegar a ser una mejor persona. Y tú lo dices muy, muy claramente. Si yo, encarnado hoy acá, no tengo mis propósitos firmes para llegar a ser una mejor persona y acatar esa ley, obviamente yo estoy en un proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje, como tal, como la palabra dice, proceso, va a llevar un tiempo. Y efectivamente, como también mencioné, hay 2 billones de espíritus nativos de este mundo, según lo que estudiamos nosotros, donde, si te das cuenta, son 7.000 millones de habitantes. ¿A qué horas vamos a encarnar, a hacer que se encarnen todo ese resto? Entonces, cuando fue el juicio de mayoría, obviamente no todos los espíritus en ese momentito podían encarnar, pero tienen que encarnar. En el momentito en que encarnen, ellos tienen que de alguna manera demostrar que van a acatar esa ley, y los que no la van a acatar sencillamente van a sus mundos de afinidad, tal como lo mencionó Jorge en su momento. Van a ser expulsados. Informan por ahí en la cabina que hay una llamada ahí que quiere participar. Adelante, Fernando. Así que te escuchamos. Bien, estamos al aire. Buenos días. Muy buen día, te escuchamos. Sí, sobre el número 13 que ustedes están hablando, ¿no? Sí. Yo tenía mi pareja, él ya falleció, y él siempre era muy, ¿cómo le quiero decir? Le tenía fe al 13. Que cuando nos conocimos, él relacionó mi nombre y le daba el 13, y eso le dio más fuerza para hablarme de amor, ¿va? Y entonces él tuvo una fe tan grande en el 13 que un día así compró su número de lotería con ese número, él lo sumó, lo supo componer, ¿va? Y cabal, se lo sacó de algunos problemas económicos. O sea que el 13, pues, según como uno lo agarre, va, como quien agarre cualquier viernes, el martes, que es un mal día. Según como uno lo tome, es como uno le va a surgir bien o mal. Si lo agarra positivo, positivo. Si lo agarra negativo, negativo. Otra cosa, perdonen que les alargue el tiempo. Claro que sí, te escuchamos. ¿Qué significado tendrá que uno sea, digamos, el arcoíris? No a cualquiera le cae en la cabeza, ¿no? Una vez yo tenía 11 años, cuando iba cruzando la calle, cuando vi enfrente de mis ojos estaba el arcoíris bien marcado, que me dio tanta, así como miedito, ¿ah? Porque eso no cualquiera lo tiene sobre su cuerpo, que retrocedí para atrás, porque me dio temor, ¿va? A tener el arcoíris en mis ojos, enfrente mío. Y esa experiencia no se me olvida, no sé qué me querría decir eso, ¿va? Esa es toda mi participación y les felicito por su programa. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Mi nombre es Rosa. ¿Dónde nos estás escuchando? Rosa, aquí en la zona 7. Muchas gracias, Rosa. Pase feliz día, feliz año. Muchas gracias. Adiós. Bueno, también hay comentarios sobre la relación del número 13 con el 2013 y esas circunstancias del arco iris que nos comentaba Rosa. Pues la simple explicación ustedes no las podrán dar. Para todos los que encarnamos un día 13, en mi caso, un 13 de abril de 1960, pues obviamente es un número, pero formidablemente positivo. Sin embargo, he ahí precisamente con la participación que antecedió por la vía telefónica, hemos encontrado precisamente esa psicología supersticiosa, esa mente mágica que decía mi contertulio aquí a la par, Byron, que tiene toda la humanidad. No somos excluyentes, todo el mundo es supersticioso, todo el mundo cree que hay en el fin del mundo. Parece ser que tenemos pues se cortó por ahí la llamada, pero sinceramente
Eso es precisamente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué ¿Y ahora viene? qué? ¿Ahora qué? ¿Con qué más nos van a asustar o qué más van a predecir? O en fin, y es que también, hablemos también de las incidencias. Las incidencias sociales que eso provoca. Por eso es que me refería a profetas que durante el siglo XX de alguna manera exteriorizaron y crearon una gran expectativa sobre un fin apocalíptico. Por anatomasia, pues el mayor exponente en eso lo encontramos en Nostradamus, que daba una fecha exacta de 1999, sexto mes de 1999 para ser exactos, y creó una gran expectativa, tanto así que ese mismo año pues estaba en boga lo del famoso Y2K, que acompañaba a esa profecía, que acompañaba a la profecía de Nostradamus, pues creó una psicosis y una paranoia que le dieron cobertura a nivel mundial y crearon acaparamiento de alimentos y de insumos como pocas veces se ha visto en la historia. Esto también viene aparejado por otros videntes de esta época, como Jane Dixon, una mujer de Estados Unidos que produjo con pie y detalles el asesinato de Robert F. Kennedy. También proyectó y predijo otros acontecimientos naturales. Ella, aunque no lo crean, pues lejos de ser una empírica o una laica, pues era una mujer bastante religiosa. Fue criada entre un estricto canon católico, lo cual cuando lanzaba estas predicciones pues entraba en contradicción con sus creencias y con su entorno social, y sin embargo ganó bastante aceptación. Vamos a dar paso a otra llamada. Parece ser que Fernando nos tiene por ahí alguna. Así es, está don José García en línea, así que estamos pues con don José. Claro que sí. José García, muy buen día. Buen día. Tú eres de la escuela, de la EMECU. Adelante, por favor. Todos. Saludos. En realidad, el tema que ustedes están tratando, como todos los que prácticamente se desarrollan dentro de este programa, son sumamente interesantes. Quisiera de alguna manera opinar al respecto de ese tema. Siento que el asunto va prácticamente a través de la intervención mediática, es decir, del asunto publicitario. Si no se le hubiese dado tanta publicidad a ese tan famosísimo 13 Bactún, hubiera pasado desapercibido. Naturalmente ahí hay de por medio factores económicos tan claros que lo que se pretendía era que viniera turismo, que vinieran a generarse dólares, y precisamente por eso es que se generó lo que prácticamente se ha mencionado, es decir, corrientes colectivas que prácticamente hicieron hacer notar a cualquier ser de que prácticamente el 13 Bactún era bastante significativo para la humanidad. Sin embargo, yo me pregunto, por ejemplo, acá en un centro ceremonial, Caminal Juliú, se decía que se iba a purificar el ambiente, y sin embargo lo que estaban haciendo era contaminar el ambiente con candelas, con un montón de situaciones que estaban quemando, y era una mazón la que había. Entonces cuando las cosas se ven desde una perspectiva diferente, se da uno cuenta cómo verdaderamente el mercantilismo va de por medio en todo. Sin embargo, lo que se pretendía darle como sentido al 13 Bactún, que era un cambio de energía, los preceptos de la escuela lo mencionan hasta la saciedad constantemente, que es el conocimiento a sí mismo y el amar al prójimo. Ahí prácticamente se concentra el famosísimo 13 Bactún. Sabemos positivamente que el mundo está en un constante movimiento, en una constante transformación, de tal manera entonces es que nada nuevo está ocurriendo, y ese naturalmente pues es mi particular punto de vista respecto a ese tan mencionado 13 Bactún recién pasado. De tal manera que felicitaciones por tan bonita exposición, adelante y que tengan buen día.
Muchas gracias, José, igualmente para ti. Que tengas un excelente día y le recordamos que usted también puede ser parte de este programa comunicándose a cabina al 22 54 24 38. Repito, 22 54 24 38. Sea usted parte de su opinión. También puede preguntar, estamos aquí dispuestos en un diálogo pues abierto y ameno y tantas cosas de este tema interesante. Y nuestro amigo José hablaba del mercantilismo y ahora me recuerdo, precisamente hay un baile moderno, el famoso Gangnam Style, que ha impactado a la juventud de hoy en día. Ya empezaron a surgir cuestiones apocalípticas entre esto. Dice que hay un pasaje de la Biblia, tengo desconocimiento real, sí está, que dice que cuando la yegua baile, y ese es como que traducido el baile de la yegua, ¿verdad? Entonces, a eso vamos, a ese punto mercantilismo, y entre más cuestiones apocalípticas le han puesto a este nuevo cantante, se han elevado sus ventas, entonces puede ser también el punto mercadológico. Pero centrémonos entonces en lo que citábamos contigo, Julio. Lo que pasa es que es coreano el pobre, entonces. ¿Cómo que pobre? Ahora es bastante millonario. Tenemos una llamada ahí en cabina. Adelante, Fernando. Bien, tenemos a don Gael Vivar desde Panajachel, así que don Gael, pues bienvenido a los micrófonos de Radio Progreso. Gael, muy buen día. Bien, tenemos a don Gael Vivar desde Panajachel, así que don Gael, pues bienvenido a los micrófonos de Radio Progreso. Buen día. Mi llamada es para mencionar que yo creo que hay varios aspectos. Uno es que el ser humano siempre busca ser parte de algo. Y al buscar ser parte de esto, mi llamada es para mencionar que yo creo que hay varios aspectos. Uno es que el ser humano siempre busca ser parte de algo. Y al ser parte de esto, siempre busca la aceptación de otros. Y con esto siempre espera que todas las personas sean parte de lo mismo que siguen. Por ejemplo, hace 2 años, un pastor predijo el fin del mundo y cobró sumas de dinero altísimas para poder satisfacer las necesidades del grupo, y al final se desapareció porque los cálculos le fallaron. Para poder satisfacer las necesidades del grupo, y al final se desapareció porque los cálculos le fallaron. Y de igual manera ahora hay un montón de sectas que ofrecen un camino correcto a cambio de sumas de dinero altísimas y todo, incluso vendían paquetes completos para salvarse del fin del mundo. Ahora hay un montón de sectas que ofrecen un camino correcto a cambio de sumas de dinero altísimas y todo, incluso vendían paquetes completos para salvarse del fin del mundo, y con ello esperan de alguna manera sentirse parte de un grupo, sentirse parte de un proceso de salvación, y como somos seres humanos que vivimos con miedo a poder pasar a otra vida o morir o lo que sea, nos aferramos a la primera opción que venga. Somos seres humanos que vivimos con miedo a poder pasar a otra vida o morir o lo que sea, nos aferramos a la primera opción que venga. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu comunicación. Y sí, caemos nuevamente a la conclusión, necesitamos algo en que creer para sentirnos parte de, pero enfoquémonos realmente a las incidencias que esto puede generar. Hay muchas situaciones políticas, económicas y sociales que se avecinan a este gran cambio. Por ejemplo, lo que sucedió en Egipto, que surgió la primavera de Egipto, como muchos economistas lo llamaron, que resurgía de las cenizas Egipto, y se viene a dar por un cambio de mentalidad entre un movimiento juvenil que inició a través de las redes sociales. Nadie se imaginó el poder que iba a tener, y ahora que ya se vienen también cambios, mucha expectativa en Venezuela, qué va a pasar con el presidente Hugo Chávez por su estado grave de salud, incluso también Fidel Castro, Barack Obama. Todas estas incidencias, estos acontecimientos políticos y sociales pueden incidir en ese cambio de energía. Por supuesto, pero por ejemplo en el caso de Egipto, que fue un estandarte de los medios de comunicación norteamericanos, hoy se está minimizando la transmisión de noticias de esa primavera egipcia, porque ellos están retrocediendo a un proceso de teocracia islámica que no le favorece ni a la ideología norteamericana como tal,
ni a sus preceptos de libertad y democracia que ellos tanto pregonan y que en su momento ellos impulsaron a través de esta masa estudiantil egipcia, y que hoy vemos de que por muy masa juvenil que sea, pues dentro de su seno hay un gran grupo de creyentes islamitas que quieren retornar a una concepción teocrática del Estado, cosa que contraviene totalmente a los intereses mercantilistas de la Unión Americana, y que ahora vemos de que lo dejan hasta en una tercera o cuarta noticia porque ya no les interesa y mejor nos tiran la noticia de lo que está pasando en Libia, de lo que está pasando allá, porque allá se están generando los cambios que a ellos como potencia económica les favorece hoy por hoy. Y es Al Jazeera la que sigue dando la cobertura, porque el referéndum que hubo hace poco pues daba una clara inclinación a una teocracia islámica. Entonces vemos de que nuevamente los mitos fundacionales, la necesidad de creencia, incluso en sociedades que tienen que están saliendo de una dictadura, vuelven a permear la sociedad y se tienen que aferrar a la creencia en algo para poder mantener en boga su sociedad. Por ejemplo, si nos vamos a cuestiones recientes, y de eso voy a saltar a otro profeta famoso del siglo XX, ¿qué pasaría si aquí entre unos años efectivamente colapsa nuestra sociedad y dentro de unos 3.000, 4.000 años vemos de que hay arqueólogos con sus estudios rudimentarios que se van al área de Paprika y Chernobyl y comienzan a desenterrar esas ciudades y se comienzan a especular de qué fue lo que pasó ahí, por qué esa ciudad quedó abandonada de la noche a la mañana, por qué todos sus insumos de enseres diarios quedaron abandonadas de la guerra. Recordemos de que el abandono de Chernobyl fue en 3 días y la gente no tuvo absolutamente tiempo de llevarse nada de sus pertenencias, y todo como está ahí en Chernobyl, aparte de los saqueos que hubieron ya posteriormente, quedaron ahí. ¿Cuál va a ser las preguntas que se hagan los estudiosos de esa época sobre esa ciudad, que desconozcan sobre los campos de la radiación, que desconozcan sobre lo que pasó históricamente en ese campo? Pues las especulaciones no harán faltar y van a decir de que, como pasó con los mayas, pues fueron abducidos por extraterrestres, hubo un cambio climático o algo catastrófico apocalíptico pasó. Claro, nosotros que vivimos en esa era contemporánea sabemos de que efectivamente para esa gente hubo un fin apocalíptico. La explosión del reactor número 4 de Chernóbil pues ocasionó de que hoy por hoy toda esa área de Paprika y de Chernobyl sea una ciudad fantasma. Vemos todos los edificios, calles como se dejaron en 1986. Vemos de que el ideario y que en ese momento se creó está comenzando a crear leyendas urbanas en torno a si quedaron sobrevivientes, a si hay gente viviendo ahí, si hay efectivamente experimentos en humanos referente a la radiación. Se habla efectivamente de que cerca del área del reactor número 4 hay una sala de experimentación humana donde mantienen confinados a cierto grupo de personas que están con ese punto. Pero ¿qué relación tiene eso con lo que estamos hablando en los mitos fundacionales y la necesidad de creer en algo? El explorador de un hipotético futuro donde nuestra sociedad colapsó por X o Y razón se va a preguntar: ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué se abandonó esta ciudad? Y va a crear todo un entorno mágico e ideológico sobre lo que pasó ahí, mientras se encuentra la explicación plausible y lógica de lo que realmente ocurrió ahí, y que nosotros, por haber vivido en esta época, conocemos y sabemos a ciencia cierta, o ni tan a ciencia cierta, porque aún el Estado de Ucrania, aún ya sea un Estado independiente, ha sido muy reservado sobre lo que realmente ocurre y pasa ahí. Y a cuestiones de turismo ha sido muy reacia que vayan personas a explorar el lugar, y se ha hablado mucho del turismo que eso generaría, pero ha sido muy reacia en ese punto. Y para terminar, pues con lo que hablaba del arco iris, otro profeta pues que se encontraba en ese siglo es Benjamín Solares Parravinci, es un argentino. Él junto con contemporáneos de Norteamérica, fueron los que fundaron o fueron los precursores la ufología, pero que ha tenido connotaciones míticas y de connotaciones de creencia, en el entendido de que ellos afirman de que han sido contactados, iluminados por razas superiores que vienen del espacio, que les dan un mensaje a la humanidad y que tienen que transmitirla. Y el mensaje que le transmitieron a Solares Parravinci en Argentina es que somos una sociedad muy bélica,
y muy, autodestructiva, y que por lo tanto necesitamos una ayuda, y que si seguimos por ese camino, el camino que vamos a encontrar va a ser la autodestrucción. Y eso, pues, si lo manejamos desde el punto de vista mercantilismo, como lo dijo nuestro compañero García, pues el History Channel con el 13 Bactún y esta ufología, pues lo explota a saciedad. Tanto así que el History Channel ya no se tenía que llamar así, sino que se llamará Ufolo Channel, porque le quedaría más propio, porque lejos de dar documentales de historia y que informen a la gente, pues le cultivan esta paranoia y esta necesidad de creencia en algo. Bueno, y es que señales en el cielo, novedades en la tierra, diría mi abuela, pero y siempre va relacionado a cuestiones bíblicas, a las creencias, pero nos faltaste citar con los puntos si realmente estos acontecimientos políticos van a incidir en ese cambio de energía. Claro, inciden en el ánimo. Insisto en esto porque sabemos que nos están escuchando en Venezuela y hay grandes predicciones de que Hugo Chávez muere este año. Pues esas especulaciones, recordemos de que pues el entorno político de Venezuela es bastante delicado, caliente. Sí, muy delicado de hablar. Delicado porque el chavismo pues es una facción bastante radical, en el entendido de que su postura es una y la defienden a capa y espada. La oposición pues bastante dividida, no ha sabido aglutinar a los distintos sectores de las sociedades, y comienzan también a especular y a jugar hacia dónde va su sociedad, hacia dónde va Venezuela, como pasa aquí en Guatemala, hacia dónde va Guatemala. Pareciera que la historia en Guatemala es cíclica, se repite cada cierto tiempo. En 1786 con la famosa revolución cafetalera de José Rufino Barrios, 1876, pues se hablaba de cambios, democracia y libertad, y poco tiempo después se cayeron en dictaduras otra vez de corte conservador, y otra vez en 1970 y pico pues se hablaba de libertad y democracia para todos a raíz de la primavera fallida en Guatemala, y se volvió nuevamente a un estado de guerra, y otra vez nos encaminamos a eso de paz, libertad y democracia para todos. Y lo que se está creando dentro de la sociedad guatemalteca y dentro de muchas sociedades latinoamericanas son estados de tendencias de sociedades fallidas, y creando caudillismos, creando inestabilidad, que nos va a hacer a la larga repetir nuevamente ciclos de política, y va a parecer que Latinoamérica va a ser la eterna sociedad que siempre va a ser la sociedad de las promesas. Promete salir adelante, promete posicionarse en el mercado y nunca sale. Tal pareciera de que estamos condenados a eso. Las pocas sociedades latinoamericanas que en algún momento lograron salir de esas crisis, como Argentina, que en su momento se le llamaba el estado capital de Sudamérica, por su creciente economía, por sus inversiones, y que todos la miraban como la Canadá de Sudamérica, pues colapsó a finales de la década de 1999 con los cacelorazos por seguir políticas que experimentaban el neoliberalismo y todo, y que vinieron a colapsar esa incipiente economía argentina que venía como demostrando ser el estandarte de una nueva boda. Y tal pareciera que toda esa plusvalía y toda esa evolución de lanza se traslada hacia el Medio Oriente, donde se encuentra de una manera más favorable el desarrollo de naciones antes empobrecidas y que ahora están saliendo adelante, como Singapur, Malasia y todo el entorno chino. Hay quienes dicen de que a pesar de que China es una potencia económica y militar, pues lo que incide en ese sector es de que no ha habido interferencia de esta potencia en el desarrollo de estas naciones de corte capitalista, liberal, como en Estados Unidos. Que si hubiera una lucha de poderes por el control de esa facción, en el caso de China-Rusia, por esa sección del mundo, pues encontraríamos de que todas esas grandes naciones emergentes pues también colapsarían, como en el caso de Latinoamérica, que pues lamentablemente pues se tiene que plegar a los intereses que manda o que por lo menos nos sugieren del norte que hagamos, cuando a todas luces pues vemos, o por lo menos los que tienen un 5 dedos de razón, no todo lo que viene del norte nos podría favorecer. Pues sí, pero por lo que estás diciendo también nos enmarcaría fabulosamente en lo que es las leyendas urbanas de carácter filosófico y espiritual y religioso, etcétera, porque se convertiría en una especie de galimatías.
partamos por lo menos de un orden racional, de un orden del pensamiento ordenado. De la filosofía en ese sentido sí es bastante determinante para poder aclarar las ideas, y precisamente por eso es que la filosofía se encarga del estudio y del conocimiento de las cosas más generales del universo y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, si don Hugo Chávez está muy enfermo ahorita, volveríamos al caudillismo. ¿Qué más da que desencarne Hugo Chávez si tiene todo un proceso? ¿Acaso solo él es Venezuela? Hay todo un partido de la revolución bolivariana que tiene cuadros que podrían venir a relevar a la figura de un hombre, porque si no caemos en el culto a la persona que llevó desgraciadamente a lo que fue la China continental, la China comunista. Pero eso es lo que hay en Venezuela, cultos de la persona. Esos cuadros que están con las famosas políticas bolivarianas no son cuadros esquemáticamente formados y estandarizados como se podrían hallar ahorita en la isla de Cuba, que sí hay cuadros formados que, a pesar de que la gente rechaza el régimen y detesta el régimen cubano, pues vive de los beneficios que de este régimen da, y mucha gente lo que pide en Cuba pues es el levantamiento de las restricciones que el gobierno norteamericano mantiene sobre la isla, aunque ellos sigan en su Quiero recalcar, por respeto al pueblo venezolano, que precisamente estamos poniendo en ejemplo a Hugo Chávez por el momento coyuntural, que se espera que puedan haber cambios. Al final no es un sentido político crítico el que estamos tocando aquí, sino, sin embargo, estamos tomando como ejemplo qué podría pasar. Pero vamos ya a un cambio de energía, ya casi pues nos estamos concluyendo en esta charla amena. ¿Cómo se va a percibir ese cambio de energía en el ramo social, ya en el plano social? La mercadotecnia ha definido a las generaciones de la humanidad por la X, Y, los baby boomers, en fin, y esta es la generación Z, que son los nacidos del 97 al 98. Incluso quiero compartirles algunas cualidades que según la mercadotecnia ha descubierto en estas personas, que ya están nuestros niños, nuestros adolescentes, y definitivamente son el presente y el futuro próximo. Viejos nos estás diciendo. No, estamos hablando del comportamiento psicológico que esta generación va a tener, y a este cambio de energía se habla, porque antes, hace unos 20 años, jamás se hablaba de los movimientos urbanos, de las tribus urbanas. Es un término muy nuevo, pero muy marcado. Los famosos, los emos, la corriente de los fresas también, es un comportamiento que genera o identifica a un grupo, también generalizado por una energía que gira en torno a ellos. Incide en su creencia. Por supuesto. Algunas cualidades, por ejemplo, dice que son personas que no les va a gustar directamente estar sujetos a un horario de trabajo. Prefieren trabajos más libres, donde ya sea más contabilizados por horas. Van a tener más desprendimiento familiar, más tal vez un estilo un poco más europeo. Ya no se va a creer tanto, estas personas ya no creen en los matrimonios que nunca se rompían después de 60, 70 años, 50 años, sino que ellos ya creen en una vida de parejas múltiples, incluso, siempre con los respetos debidos. Pero estos son los estudios que la mercadotecnia está haciendo, y precisamente los ha identificado desde un ramo psicológico, filosófico, comportamiento social, porque es a las personas que se les va a vender. A esas personas hay que llegar. Esto también es generado por el cambio de energía. Yo pienso en lo muy personal que nuestras juventudes, pues su mentalidad ya viene un poco modificada a nuestros estándares educativos, ¿verdad? Porque básicamente todo responde a la parte educacional que nosotros hemos vivido. Nuestras juventudes tenemos que orientarlas porque hay parte del comportamiento de las juventudes que son inducidas por el materialismo, por toda la parte económica que se maneja en este mundo, y obedece mucho también el comportamiento de las juventudes a la parte económica, como lo concibo yo. Obviamente la parte energética espiritual, cada quien viene con un propósito a este mundo. Efectivamente, la gente o los jóvenes ya vienen con otro tipo de mentalidad, vienen con un propósito determinado, no vienen nada más a pasar el tiempo acá o con un solaz y esparcimiento, sino que tienen un aprendizaje que hacer. Obviamente hay cosas nuevas, innovadoras, que nosotros mismos como
como parte de una generación no las entendemos, pero tenemos que sumergirnos en comportamiento de cada uno de nuestros jóvenes y tratar de percibir energéticamente o espiritualmente cuál es el propósito que tiene esta gente. Pero hay estudios recientes, directamente sí, hay encaminar un comportamiento, pero que incluso que dicen que bebés están naciendo con dedos más largos, y esto es precisamente por una era digital. Y es que cuando vemos a un niño es tan fácil que se adapte y pueda manejar una circunstancia de computadoras. Obviamente ellos están naciendo en esa era. ¿Qué está pasando realmente? No estamos hablando de un comportamiento inducido por la misma familia, sino que ya... Bueno, cuando tú te refieres a modificaciones evolutivas dentro de nuestro organismo, eso responde a características de actuares a lo largo de mucho tiempo. No podemos decir de una sola generación, no podemos decir de 2 o 3 generaciones, porque sería muy poco tiempo para que nuestros genes mismos vayan cambiando para adaptarnos a una forma de vida nueva. No, eso tiene que ser a muy largo plazo. El que tal vez que algunos jóvenes tengan los dedos más largos o más cortos, eso va a responder directamente a la genética de sus padres o de sus etnias. En este caso, pues yo no comparto eso de que sea tan inmediato, ¿verdad? Sino que ese es un proceso. Si hablamos del cambio morfológico del hombre, ¿verdad? Sí, porque ¿qué va a venir ante esta generación? Tenemos una llamada, así que por favor te escuchamos. Bienvenido. Bien, estamos con la señora Adela Mayén, es la persona que está en línea, así pues que ya estamos al aire. Doña Adela, los micrófonos de Radio Progreso son suyos. Adelante, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Gracias por la aceptación de mi llamada. El propósito de mi intervención es para informarles a todos, o por lo menos dar mi opinión con respecto a que nuestros jóvenes han cambiado mucho su ideología con respecto a la vida, principalmente por la ausencia a veces de los padres en casa. Se quedan a cargo ya sea de una guardería o de algún pariente o alguna muchacha que se contrata para que los cuide, y se ha dejado en ellos el principio de los valores cuando son desde pequeñitos hasta cierta edad, donde ya se van al colegio y después pasan a ser parte del colegio. Antes se daba esos valores dentro de casa, principalmente porque mamá y abuela estaban presentes, y ya nos quedaban las primeras directrices hacia cómo tenía que comportarse en los jóvenes, los niños y después jóvenes. Eso es lo que sucede cuando se participa de esa manera, y nosotros necesitamos creer un poco más en Dios para poder decir, bueno, vamos a seguir estas directrices para que no se rompan estos esquemas. Y como decía el compañero Julio, que efectivamente siempre necesitamos en qué creer y caer a esos mitos, pero no es que sean mitos, sino la necesidad y aferrarnos a algo de que va a ser positivo, y por eso inclinarnos a que nuestros jóvenes se inicien en una situación de esa naturaleza, para que nosotros no perdamos esa cercanía, ese compañerismo, eso mismo que pasaba con los abuelos, y la idea de ir a casa siempre se ha perdido, porque ellos prefieren estar ahora con los amigos en una unión libre o en actitudes o actividades diferentes a lo que respecta a la familia. A eso es mi opinión al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por comunicarte con nosotros a Radio Progreso Guatemala. Bueno, y es que volvemos a ese cambio de la generación, y justamente hace algunos días hablaba con un grupo de adolescentes y yo les decía, realmente cómo sería ustedes el fin del mundo, y me pareció muy curioso que me dijeran que se acabara el internet. ¿Con qué vamos qué es lo que viene, o con qué se va a asustar poder decir a esta generación? Viene el lema chistoso que dice, no le tengo miedo al fin del mundo, sino al fin del mes. O al fin del internet. Sí, o al fin del internet. Hay que hacer una acotación, yo me permito hacerla, y es que Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad Universal expone, no impone, y dentro de ese concepto, para nosotros, al seno de M de la Q, la nueva era, esa era de cambio, esa nueva era dio inicio el 5 de abril de 1912, y para nosotros ya hemos avanzado 100 años de esa nueva era, con procesos
bien sustanciales, bien notorios, bien claros, tanto en lo espiritual como en lo material. Lo que pasa es que somos bastante miopes. Parece ser que hay alguien ahí también que quiere participar. Tenemos a alguien más en línea. Bien, estamos al aire. Muy buen día, Buenos te días, escuchamos, adelante. Ángel de la zona 5. ¿Perdón? Sí, Ángel de la zona 5. Ángel, muy buen día. Sí, muy interesante su programa, pues, el tema que están tratando. Y el ser humano tiene que ir cambiando, pues, debido a la tecnología que está en boga, se puede decir, ¿va? Incluso místicos han dicho que el ser humano en el futuro tendrá 2 sentidos más, aparte de los 5. ¿Cuáles serán esos? Es lo que yo me pregunto, ¿va? Entonces, por ejemplo, si hablamos del 13 Bactún, eso es algo muy elevado, porque hay sabios mayas que ellos transmiten su conocimiento solo a los iniciados, ¿va? O sea, ellos conocen cosas muy, muy profundas. Por ejemplo, el calendario maya, creo que no está de más decirlo, y ustedes lo saben, está más a tono con los ritmos cósmicos, ¿no? Entonces es perfecto, pues, más perfecto que el gregoriano, que el calendario gregoriano. Entonces, el 13 Bactún, pues, sí, van a haber grandes cambios en la Tierra, grandes catástrofes, pero como ustedes decían, realmente nadie lo sabe, pues, cuál es la fecha exacta, ¿verdad? Pero ya se está viendo, pues. Entonces, respecto a la tecnología y lo que ustedes están hablando, es cierto, están habiendo grandes cambios. Ahora lo que yo sí pienso es que los valores humanos, como el amor, la fraternidad, la comprensión, eso siempre estará vigente, ¿verdad? Entonces, los jóvenes, por ejemplo, tienen que tener una buena guía, una buena dirección, pues, para no extraviarse, pues, porque el hecho de que vayan avanzando tecnológicamente no quiere decir que no deban de practicar los valores, pues, no agarrar por caminos cerrados. Así que muy interesante lo que están platicando, y eso quería yo, pues, participar de que el ser humano está avanzando, está evolucionando. Y por ejemplo, el socialismo es un hecho de que se va a implantar en todo el planeta, pero no a la fuerza, sino que va a ser en una forma, si se quiere, así paulatinamente. Mucho gusto de oírlos. Muchísimas gracias, Ángel. Ya son las 9:32, casi ya por concluir. Nos estamos robando un par de minutos, pero está súper interesante el tema. Para llegar a conclusiones, ¿qué podemos hacer nosotros para canalizar esa energía como seres humanos o también como padres de familia? ¿Qué podemos hacer para ser parte de este cambio de energía? Porque se habla de sí, viene el cambio, pero ¿cómo podemos hacerla nuestra? Vamos a empezar con el licenciado Jorge Luis Mayén. Bueno, la propuesta a la que siempre se ha inclinado y manda M de la Q es: conócete a ti mismo y ama a tu hermano. Ese es precisamente el fundamento doctrinario de la nueva era que inició el 5 de abril de 1912. Vamos por ese camino. Antes de terminar, yo quisiera hacerle un recordatorio a todos los que nos están escuchando por la vía del internet y del Facebook, a todos los que tienen acceso a un chat a través del chat de la radio y del mismo internet, que también en cabina teníamos aquí abierto el canal para que pudieran haber participado y en futuros programas lo hagan, precisamente para participar de una manera activa en los temas, en las charlas, en las tertulias que aquí tenemos. Pero M de la Q le apuesta al conócete a ti mismo y al ama a tu hermano. Muchas gracias, Nairo. Sí, nada más en concordancia con lo que dice Jorge. Nosotros, para poder evolucionar, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra procedencia, ni cómo nos conformamos, ni hacia dónde vamos, creo que no tenemos el norte dirigido hacia dónde tenemos que ir para poder desarrollarnos. Luego de que podamos conocernos a nosotros en nuestra tridencia, cuerpo, alma y espíritu, y saber cuáles son las leyes que nos gobiernan, podemos llegar hacia lo que queremos llegar, que es la ley de amor en todo el planeta Tierra y en unísono con todo el universo, para llegar realmente a la proclama de conocerse a uno mismo y amar al hermano. Muchas gracias. Rolando. Pues también estoy en sintonía con los aquí compañeros, y solo recomendarles de que hay que leer, hay que informarse. Distintas corrientes, distintos pensamientos nos hacen personas más tolerantes y tener una visión más amplia del mundo que nos rodea, y es lo que al final de cuentas creo que buscan todos
los cambios de era, que haya más tolerancia entre los distintos pueblos del mundo y que todas las opiniones sean respetadas, si no compartidas, por lo menos respetadas, y que vivamos en una era un poco más armónica y de menos felicidad que la que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, de verdad, repito, ha sido un honor y un placer poder ingresar al seno de la Comuna Universal del EMECU, poder platicar, entablar este diálogo ameno. Espero que sea la primera de muchas a través de Radio Progreso Guatemala. A usted que nos está escuchando en casa, a través de la web, muchísimas gracias, y le recuerdo, por favor, también sea parte de este programa todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. El teléfono en cabina 2254-2438 y también en nuestro portal en la web, a través de las redes sociales en Twitter y en Facebook. Así que sea parte usted de esta exposición que nos hace la EMECU. En mi comentario, pues sea feliz, sin hacerle daño a los demás, por supuesto que su felicidad no esté sobre los demás, regale amor y sonrisas. Así que muchas gracias, un gran placer, un excelente año. Ustedes deciden cómo va